Pilar, es un honor enorme para mí poder tener esta conversación contigo y que podamos compartir tus reflexiones sobre el conflicto actual entre el grupo terrorista Hamás y el Estado de Israel. Para empezar, me gustaría consultarte y que charlemos sobre las causas. Escuché en varias plataformas que has mencionado causas económicas, más de contexto. Sería muy interesante que profundices en ese punto. Mira, la primera afirmación que oso poner sobre la mesa y que estoy muy convencida de ella es que nunca hubo un conflicto de Palestina e Israel. Siempre fue un conflicto geopolítico con muchísimos más factores. Desde los principios de los tiempos, cuando se empieza a crear el conflicto después de la creación del Estado, los intereses económicos y estratégicos de los países árabes inician la guerra, y todas las guerras posteriores han tenido que ver con la utilización de árabes que estaban en la zona para convertirlos en una causa y en un problema. Por tanto, al final, obviamente, se acaba creando un problema palestino. Pero ese problema palestino se crea en los campos de refugiados de Siria, en los campos de refugiados de Jordania, con, por cierto, situaciones a veces muy graves y muy tristes por parte de los propios árabes. Se crea, por supuesto, en el territorio en disputa o en Gaza o en Cisjordania, mientras hay ocupación jordana y ocupación egipcia. Y nunca, en ningún momento, nadie parece dispuesto a poner sobre la mesa un acuerdo solvente de paz para crear un Estado palestino. La gente lo sabe poco o lo recuerda poco, pero los palestinos han tenido 5 veces la oportunidad de crear un Estado. Entre ellos cuando han sido ocupados por países árabes, que entonces no había ninguna posibilidad. Los famosos 5 nos. Los 5. Bueno, son 3 nos al inicio de... Los 3 nos de la ONU, de los países árabes diciendo no al Estado de Israel, no a la tregua y no a la paz, ¿no? Pero después, a lo largo de la historia ha habido 5 momentos donde se cuajó la posibilidad de un Estado. Quizá los últimos fueron los acuerdos de Camp David o los acuerdos de Oslo, todo aquello que tuvo que ver con, incluso Ehud Barak llegó a plantear la división de Jerusalén, que es un tema absolutamente tabú entre la población israelí, y se planteó. Y siempre fue ese no. En realidad, como tú bien dices, son 5 nos, además de los que ha habido. De manera que lo primero que hay que entender es eso, porque si no, no vamos a entender el momento actual. Es decir, siempre el foco es grande. En el mundo de la prensa y del relato público se pone el foco pequeño, entonces no se entiende nada, porque el foco pequeño distorsiona. Cuando te alejas un poco con el zoom, te descubres que ahí tenemos Irán, que ahí hemos tenido durante muchas décadas, no tanto ahora, otros países árabes, que ahí tenemos Siria y que ahí tenemos unas cuestiones que tienen que ver con movimientos geopolíticos, geoestratégicos y económicos, y por tanto también geoeconómicos porque son grandes flujos, ¿no? El momento actual no solo ratifica lo que te estoy diciendo, sino que es, sin ninguna duda, el ejemplo más paradigmático de todo este proceso de utilización de la causa palestina. En estos momentos la causa palestina está públicamente, no realmente, porque también existe la autoridad nacional, pero públicamente está controlada y secuestrada por Hamás, por Yihad Islamía, por las brigadas de Al-Aqsa y el resto de grupos vinculados a una ideología yihadista, por tanto, extremistas islámicos y abiertamente con posiciones terroristas. Ese control absoluto de las organizaciones yihadistas de la causa palestina lo distorsiona todo. El problema es que si solo fueran ellos, probablemente la matanza del 7 de octubre no se habría producido. Jamás solo no hace esa masacre. Pero cuando ponemos ese zoom que te comentaba, aparece en el horizonte Irán como el país que financia. Bueno, Qatar financia a Hamás, lo sabemos todos, los líderes de Hamás están en Qatar, en hoteles 6 estrellas, por cierto, la mayoría son billonarios, en Gaza hay hambre, hay que recordar esto. Viven en mansiones con grandes vidas. Hoteles de 6 estrellas muy y de lujo. De los misiles y las bombas. Bueno, han hecho, no olvides nunca que Gaza ha recibido a lo largo de toda esta situación el doble en proporción por demográfica, el doble de lo que recibieron los europeos con el Plan Marshall.
ha fluido el dinero de manera... Todo Dios ha dado dinero a Gaza, todo Dios. Desde intendencias pequeñas a grandes gobiernos, parlamentos, siempre hay ese concepto de solidaridad, pero nunca nadie planteó cómo se controlaba ese dinero, que finalmente ha ido o a los flujos militares para la guerra o abiertamente a los bolsillos de los dirigentes. Esto y además de los negocios que hacen, etc. Pero el hecho es que en ese foco pequeño, cuando lo ampliamos, tenemos, por un lado, que Hamas y por supuesto en el norte Hezbollah, que te cuento, pero Hamas y Yihad sobre todo, Yihad desde mucho antes, Hamas ya desde hace años, tienen una financiación directa de Qatar y tienen ya desde hace alrededor de 8 años una financiación directa de Irán, no solo económica, sino también logística y también de inteligencia. Primer elemento. El segundo elemento, sabemos, es algo ya contrastado, que la Guardia Revolucionaria iraní, los líderes de Hamas, los líderes de la Yihad y Nasrallah, el líder de Hezbollah, se reunieron en Beirut a principios de septiembre. Sabemos que después hubo otras reuniones en Turquía y sabemos que después se reunieron en Teherán. También sabemos que miembros de Hamas, centenares de ellos, se han entrenado en los campos de la Guardia Revolucionaria iraní. De manera que vamos viendo que pasan cosas aquí y, como he dicho en algún lugar, no se reunían para hacer un asado o, en mi caso, una paella, se reunían para lo que se reunían. Y luego, además, conocemos más cosas. Ali Khamenei, 2 días antes, diciendo va a pasar algo gordo en Israel y vamos a destruir al gran Satán, y en fin. Y después, algo que aún es más evidente, las primeras imágenes de la masacre, esas imágenes que todo el mundo vio de esa chica que la metían en un jeep y se la llevaban, esa gente que corría en el concierto, aparecen por primera vez, en el primer lugar del mundo donde aparecen es en el canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria. Es decir, y después ya aparecen en medios que fueron previamente avisados, probablemente sin saber a dónde iban, pero que fueron avisados por Hamas de que algo pasaría, que fue BBC, CNN y tal. Pero las primeras imágenes salen en el Telegram de la Guardia Revolucionaria. A partir de aquí, cuando tú tienes tantas evidencias, cuando además sabes que jamás es imposible que pueda hacer una logística de ataque tan brutal como es crear en Israel un pogrom, porque Israel ha sufrido desde la Segunda Guerra Mundial el primer gran pogrom, que es el asesinato de más de 1 millar de judíos en un solo día. Por tanto, recuerda los pogroms más brutales que ha habido, ¿no? Esto solo se puede hacer con la inteligencia estratégica de Irán, que es el país poderoso. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y qué saca Irán? ¿Por qué yo me atrevo a decir que esta no es una guerra del pueblo palestino o de Hamas con Israel, sino que se mueve por intereses mucho más superiores? Irán tenía motivos diversos, muy consolidados, para que estallara la guerra en Israel. La primera y evidente, creo que nadie la discute, es que era la forma de frenar en seco los acuerdos de Abraham. Israel estaba a punto de firmar con Arabia Saudita, eso cambiaba el paradigma de Oriente Medio, lo cambiaba en los flujos económicos, en los flujos de defensa, en los culturales, es decir, esto pasaba a otra situación. Porque los acuerdos de Abraham son muy importantes con Emirates o con Sudán, pero es Arabia Saudita. Y además había el gran acuerdo con Marruecos. Evidentemente, estallando la guerra en Gaza, es imposible que esto se firme, de manera que Irán, su primer objetivo es conseguir que no haya estabilidad en la región, lo ha conseguido. El segundo, conocemos la alianza estratégica, pero cada vez más poderosa, de Irán con China y ahora con Rusia. Con China ya es conocido que hace, creo que un par de años, hizo un acuerdo económico de centenares de miles de millones, probablemente la compra de un país casi más brutal. El acuerdo es espectacular, con un acuerdo que tiene ramificaciones militares en la región y que incluso fue contestado con algunos de los ayatolás que dijeron que era casi una compra del país, ¿no? Pero ahora hemos tenido un acuerdo con Gazprom, que creo que llega a los 40.000 millones, de Irán con Rusia, que ratifica esa alianza que de alguna forma está configurando el mundo como lo estaba en la Guerra Fría. Fíjate, China, Rusia, Irán, bolivarianos, el eje casi comunista de las viejas épocas, aunque con otra historia ahora, y al otro lado el mundo occidental, más o menos, ¿no?
y eso se está configurando en Oriente Medio. Entonces, Irán necesita, para consolidar también sus intereses económicos, que todo el dominio de Medio Oriente, de la región, sea por el lado iraní, chino, ruso, que no por el lado occidental, americano, israelí, con acuerdos con Arabia Saudita. Paralizas y cambias un poco el flujo económico. Y después está también la voluntad de Irán de ser el líder de los musulmanes en el mundo, a pesar de ser chiita. Pero incluso siendo chiita, con su levantamiento de la causa palestina, convirtiéndose en el único, porque el resto de países árabes están muy calladitos, lo que hace también es conseguir activar y radicalizar los colectivos musulmanes en el mundo occidental, como hemos visto. Esto es una estrategia Daesh, una estrategia de Estado Islámico, un efecto espejo del Estado Islámico, pero con notaciones diferentes y con un Estado fuerte como Irán detrás, lo cual... Y entonces de golpe hay una masacre en Israel porque esa masacre alimenta esos intereses fundamentales de Irán. Y por tanto, a partir de aquí yo creo que no hay dudas. Es evidente que si Hamás entra en Israel y masacra a más de 1 millar de personas de la manera más terrorífica, violando mujeres, degollando niños, entrando en las casas con familias enteras y masacrándolas, es evidente que al día siguiente el ejército israelí va a ir a Gaza. Esto no lo pone en duda nadie. Es evidente que Gaza es una zona pequeña con 2 millones de personas. Es evidente que en una guerra hay muertos. Es evidente que Hamás tiene controladas todas las estructuras civiles y las utiliza para la guerra. Con lo cual, Israel tendrá que ir a esas zonas civiles para intentar acabar con Hamás, con lo cual se va a armar un desastre brutal que finalmente consiguen imponer el relato del bueno y el malo, Israel ocupante y tal, y de ahí ya no salimos, cuando los hilos se han movido desde Teherán. Efectivamente, y volviendo al punto muy interesante que tocas de relato, me parece muy valioso tu análisis sobre el rol de Rusia en los medios mundiales con el uso de tecnología y cómo esto afecta a la opinión pública mundial. Ciertamente Rusia es una de las claves de este conflicto. Antes, cuando te comentaba su papel, me olvidé de decir que parece bastante... Estamos en proceso de comprobación, pero bastante claro que Hamás también fue entrenada por el grupo Wagner ruso. De manera que los vínculos cada vez... Bueno, tampoco es sorprendente porque en la guerra de Siria Rusia tuvo un papel muy estrecho con Irán y con Hezbollah en lo que fue la lucha contra el Daesh. Además de esa participación económica y quizás también indirectamente militar de Rusia, lo que sí que tenemos muy comprobado es su participación en el dominio del relato sobre el conflicto. A diferencia de otros conflictos en los que la gente no sabe nada y tampoco está tan intoxicada y por tanto les queda lejos. Fíjate que acabamos de vivir el éxodo de más de 100.000 personas armenios de Nagorno-Karabaj que han sido expulsados de sus casas y de sus propiedades por Azerbaiyán, y a nadie le ha preocupado. Yo no he visto gente diciendo que el presidente de Azerbaiyán es un nazi y que esto es una limpieza étnica y es una apartheid. Esto yo no lo he visto en ningún lugar, porque ahí no hay foco, pero tampoco hay creación de relato. Cualquier otro conflicto que hay en el mundo, en estos momentos tenemos toda la zona del Sahel llena de franquicias de Al-Qaeda y de franquicias, aún hay franquicias de Al-Qaeda, igual que en Libia, por cierto, y de las franquicias del Estado Islámico que están en Burkina Faso, por ejemplo, en Senegal, están creando unos problemas terribles y que de hecho es una preocupación número uno en estos momentos de Europa, porque ahí es un alimento, igual que para los servicios de inteligencia americanos el número uno prácticamente es la triple frontera. Para Europa el Sahel hoy por hoy es un problema número uno. Bueno, sin embargo, la gente no habla de nada de esto, no hay ningún conflicto que interese. Hemos participado, hemos visto una guerra en el Yemen que está produciéndose, que según las estadísticas probablemente lleva alrededor de 350.000 muertos. Han sufrido la epidemia de cólera más importante de la historia moderna. Y yo no lo he visto nunca en los telediarios, en los noticieros, perdón. No lo he visto nunca en ningún lugar en la preocupación de la gente. Entonces, ¿por qué de golpe? Cualquier estudiante universitario en cualquier campus universitario, o cualquier vecino del cuarto, o el señor que te arregla el coche en el taller, o tu panadera, saben
todo de este conflicto. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién tiene culpa? ¿Cómo se resuelve? Y todo en términos absolutos. Todo es absoluto, todo es maniqueo. El bueno y el malo, la víctima y el verdugo, la buena solución y la mala. Y los que hace, bueno, yo no estoy en el conflicto desde que nació, lógicamente, pero los que llevamos toda una vida intentando estudiar y analizar este conflicto, aún nos cuesta conocer todos los hilos, pero la panadera lo sabe todo. Bueno, los bots rusos no hacen más que complicar. Entonces, ahí está tu pregunta, ¿no? Y perdona el preámbulo, pero ¿qué ocurre con respecto a este conflicto? Primero recurre que hay todo un tópico de la izquierda, sobre todo occidental, alimentando un discurso de victimismo que siempre fue también maniqueo, siempre fue blanqueando el terrorismo y criminalizando a Israel. Pero desde hace un tiempo, Rusia, que es la gran fabricadora de noticias falsas, lo que llamamos bots, que son las cuentas que no existen, pero que son muy retroactivas y viralizan mucho, que se crean en grandes fábricas de industria de creación de bots, es el bot. Recordad el nombre, a quien nos escuche. Los bots son cuentas falsas. Para que nos hagamos... Y Rusia es, junto con Irán, conocemos menos el papel de China, pero Rusia es con Irán hoy por hoy, respecto a los temas que nos atañen, Ucrania, Palestina, en fin, los dos países con más creación, con más talleres de bots, que por tanto creación de noticias falsas del mundo. No es una casualidad que a los 2 días de la masacre Rusia ya había lanzado 40.000 bots criminalizando a Israel, justo al principio cuando estábamos en ese punto que la gente tomaba empatía con lo que había pasado. Era un momento extraordinario de que alguien decía algo bueno de Israel porque habían sufrido una masacre. Y ese momento, que es un momento sensible, Rusia lo mata, y Irán también, ahí yo creo que hay coordinación, enviando miles y miles de cuentas falsas recordando las víctimas palestinas, los niños muertos, Israel muy malo, el Netanyahu, los nazis, sionistas, etcétera, todo el recorrido. Yo lo he podido comprobar en mi propia cuenta de Twitter, porque de los ataques que puedo recibir, en general, cuando recibo un ataque degradante, siempre bloqueo. Yo en eso no tengo problema. Yo tengo un lema en Twitter, es al elogio lo agradezco, la crítica la respeto, el insulto lo bloqueo, la amenaza es código penal. Ese es mi lema, porque mi Twitter es mi casa, no la de otros. Pero antes de bloquear siempre compruebo. Una inmensa mayoría de los bloqueos que he hecho han sido a cuentas que tenían 0 seguidores, son bots. Alguien decidió, vamos ahora a enviar 1000 cuentas falsas hablando de genocidio, y te inundan la red y te viralizan con los hashtags de Palestina, con tal. Todo esto está creado. Y esto incide directamente en el relato público, porque la gente normal, gente con buenas intenciones, con buen corazón, que había empezado a desarrollar una cierta empatía por lo que había visto de la masacre, de golpe empieza a recibir una cantidad ingente de imágenes y de falsedades, muy a menudo, con cifras absolutamente abultadas y con mentiras directamente, que le hacen cambiar y decir, bueno, estos los han matado, pero es que estos están sufriendo mucho. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Y le dan la vuelta al relato. Rusia está directamente implicada, junto con Irán, sin duda, eso es evidente, en la creación de un relato de criminalización de Israel, de sobreexposición del conflicto respecto a otros conflictos y de victimización de los palestinos, incluyendo las organizaciones terroristas a las que abiertamente blanquean, y entonces ya no son terroristas, son milicianos, ya no es una organización yihadista, ya es una organización de liberación del pueblo. Son combatientes, son terroristas. Esto me conduce, Pilar, a un tema muy interesante, que es una figura que yo te escuché a vos crear o proponer, que es el concepto del antisemitismo 2.0. Me parece que es muy interesante desarrollarlo porque es una variación, se podría decir, como todo virus se adapta para sobreponerse al ambiente, y hoy es muy preocupante. El antisemitismo es probablemente uno de los prejuicios, uno de los estigmas más viejos del mundo, y es el único estigma que ha creado una industria de exterminio. Cuidado, porque no hablamos de algo cualquiera. El antisemitismo fue capaz de crear una industria que acabó
matando a 2/3 partes de la población judía europea. 2/3 partes es mucha gente. No lo digamos en términos 6 millones de muertos, no, 6 millones de muertos son pueblos enteros de Hungría, pueblos enteros de Polonia, pueblos enteros de Rumanía, pueblos enteros, ciudades con barrios enteros de vida judía de 500 años de historia desaparecidos. Y me permite agregar, perdón la interrupción, yendo a tu punto de ponerlo en valor, exterminó de tal manera que la población judía mundial no ha podido volver a ser la cantidad que era en ese entonces. Sí, señora. Exactamente. Bueno, claro, es que el exterminio de 2/3 partes de la población judía, donde vivía el núcleo importante de judíos de todo el mundo, porque evidentemente ya habían sido en su momento expulsados de la vieja Sefarad, a partir de ahí fueron cuajando como grandes comunidades en toda Europa, excepto las comunidades que vivían en los países árabes, que luego, después de la creación del Estado, sufren un gran éxodo, que nadie habla de ello, ¿eh? Israel no los trata de refugiados como han hecho los jordanos o los sirios con los palestinos. ¿Sabes que la única nacionalidad, las dos únicas nacionalidades que cuando vives en Jordania no puedes ser jordano es si eres israelí o si eres palestino? Tienes que ser eternamente palestino porque así el Estado, el problema cuaja permanentemente. Bueno, entonces ciertamente hay un antisemitismo que es tan poderoso, es la frase famosa de Einstein, es más difícil destruir el antisemitismo que un átomo, ¿no? El antisemitismo es la base del odio puro y es un estigma tan fuerte que, como te digo, creó un estado de exterminio. Después de la Shoah y después del horror que significó la Shoah, pareció que el antisemitismo moría, porque después de matar de esa forma tan brutal a millones de seres humanos, no parecía probable que existiera. Pero Elie Wiesel escribió: el antisemitismo supera la Shoah, sobrevive a la Shoah. No sobreviven los judíos, pero sobrevive el odio a los judíos. Y lo cierto es que ha perdurado, pero, y ahí es el pero importante, no tanto el antisemitismo clásico que nos llevó hasta la Shoah, que había bebido de las fuentes del cristianismo que consideraba a los judíos deicidas y por tanto todo el mundo católico con los autos de fe, con la criminalización del pueblo judío durante siglos, todo esto y después los intereses económicos, etc. Todo alimentó el antisemitismo europeo que estalla finalmente en los pogroms rusos, en el caso de Dreyfus o directamente en la Shoah. Pero después se empieza a fabricar otro tipo de antisemitismo que no se reconoce como tal, porque sobre todo para la gente de izquierdas o avanzada, de ninguna manera pueden aceptar que son antisemitas, siempre te dirán, yo no tengo ningún problema con los judíos, me gusta Woody Allen, ¿eh? Pero en cambio... Tengo un amigo judío. Todos tienen un amigo judío y es fantástico, ese amigo judío siempre es fantástico, ¿no? Pero luego el resto tenemos ahí. Ese antisemitismo clásico muta o se sobrepone a un nuevo antisemitismo disfrazado que se llama antisionismo, que se convierte en la peor de las perversiones. Ser sionista es como casi ser nazi. Y a partir de ahí la izquierda se siente cómoda criminalizando a los judíos a través de un espejo o de una distorsión que parece muchísimo más presentable. Es decir, ser antisemita es perverso porque es de extrema derecha y es malvado, pero ser antisionista es progresista, fantástico y muy bueno y voy a morir contra... De hecho, hoy mismo creo que he visto un tuit diciendo soy antisionista hasta la muerte. Bueno, pues en fin, que te vaya bien en la vida. Hay como un relato como si estuvieran combatiendo un opresor, ¿no? Sí. ¿Por qué yo considero que estamos hablando de antisemitismo cuando hablan de antisionismo? Ellos equiparan el sionismo, primero, a un Israel poderoso, imperialista, mirando el mapa no sé dónde está el imperio, pero en fin, y que además quiere quedarse con todo el territorio del pueblo palestino, y lo mezclan todo en un nivel de ignorancia tan extraordinario que los hay que ni saben que esa era tierra judía desde la Biblia, ni eso saben, ¿no? Y entonces convierten el sionismo en el cum laude del imperialismo, como si fuera el imperialismo actual, el imperialismo blanco que se produjo en África o en la propia Latinoamérica, de golpe se muta en el israelí.
Pero claro, si tú eres antisionista, ¿exactamente qué eres? Eres alguien que está en contra de que el pueblo judío, que es el único pueblo del mundo al que se intentó exterminar completamente, no tenga el derecho internacional que lo protege. Eso es ser antisionista. Es decir, tú no pones en cuestión, progresista, izquierdoso, fantástico, con tus banderitas y tal, no pongas en cuestión que, por ejemplo, un montón de países africanos que se inventó Churchill con un puro, aquí vamos a poner aquí otro, eso nadie lo cuestiona, y Israel, que es una tierra milenaria y que ha formado parte de la historia judía desde antes de todo, esos no tengan derecho a tener un Estado. Y cuando rascas un poquito, te lo reconocen, es que no tendría que existir el Estado. Y además luego se inventan una especie de identidad nueva que no existía. Lo que había eran árabes que por cierto podrían haber vivido perfectamente en el nuevo Estado, que es cuando los países árabes se niegan a que esto pase, y que van creando al final una identidad palestina que ahora ya es indiscutible porque existe, porque eso ya es, pero es una identidad. La mayoría de identidades culturales se hacen en favor de unos valores y de una historia. La identidad palestina, desgraciadamente, se hace a la contra. Es decir, hasta que no le den la vuelta y dejen de odiar más a Israel de lo que aman su propio país. Ya lo dijo Golda Meir, ¿no? Exactamente así. Y ya lo dijo hablando de los niños, pero se puede aplicar perfectamente también a la propia concepción de la identidad, ¿no? El antisionismo, especialmente el actual, que es enormemente virulento, es un 2.0 porque es un antisemitismo que se ha vestido bien, se ha instalado en lo políticamente correcto, y a través de esa corrección política se permite un odio puro a los judíos en las redes sociales y en todas las nuevas tecnologías. Alguna vez me ha gustado decir que esto es Goebbels con Internet. Y luego esto no queda aquí, porque además hay otra corriente que nunca tenemos en cuenta, que es la educación en la judeofobia del Islam, que acaba contaminando a millones de personas. Los musulmanes son 1.900.000 millones de personas. Evidentemente la mayoría deben ser excelentes, pero su educación básica siempre tiene una connotación judeófoba. De manera que al final el judío le viene o por la extrema derecha, o por la izquierda, o por el Islam, y acaban todos confluyendo en la idea de que el judío es el culpable de todo. Es el sospechoso eterno. Sí, es muy curioso y muy preocupante a la vez que gente muy educada como universidades de Estados Unidos, alumnos de todos los campuses, tengan esta tendencia y este desparpajo, creo que a veces en base a la ignorancia, tú me dirás, de llegar a defender a Hamás en nombre de una causa palestina que ya vimos que no es tal, u otros valores que parecen que se han resquebrajado. La eclosión anti-israelí en los grandes campus universitarios americanos, hablamos de Harvard, hablamos de Columbia, hablamos de Stanford, incluso hablamos del MIT, me comentaban el otro día, es una catástrofe. Primero porque ahí se es la gente más educada del mundo. Ahí está. Ahí se están formando los dirigentes del mundo. En todo caso, seguro los dirigentes de Estados Unidos. Pero también indiscutiblemente los grandes artífices de las ideas importantes que habrá en el mundo nacen en esos campus. De manera que tener unos campus universitarios de lo mejor del mundo universitario del mundo, porque ahí hay las mejores mentes, contaminados con este tema de esta manera tan atroz, es una derrota moral de la sociedad. Yo tengo relativamente claro, porque todo esto cuesta de analizar, ¿no? De hecho, si me permites, tú puedes tener muchas respuestas del Holocausto, pero hay un momento que hay alguna respuesta que no la tienes. Hay situaciones y hay momentos donde hay muchas más preguntas que respuestas. Sí, hay como un vacío, sí. No llegas, hay un vacío absoluto, ¿no? Y en este momento yo tengo un vacío sobre este tema. Yo puedo decirte que hay motivos, es decir, hemos estado años y años y años blanqueando el terrorismo de Hamás y enviando la idea de que eso eran milicianos que luchaban por su pueblo. Lo sabíamos que era mentira, pero lo hemos ido replicando en televisión. Cada vez que Hamás ha estado enviando miles de misiles a Israel y cuando Israel movía un tanque, los noticieros eran Israel está oprimiendo al pueblo palestino. Todo esto cuaja.
Si tú eres un chico de 14, 15 años, que desde los 14, 15 años estás viendo que los tanques opresores israelíes matan a niños palestinos, que siempre son niños, y nadie te explica que previamente ha habido miles de misiles, que jamás está creando una estructura militar, que es una guerra permanente, que está en contra de cualquier acuerdo de paz, no le explicas eso, solo le explicas en una cultura de imágenes, que es en la que estamos ahora, solo le explicas que hay unos fuertes, que además son fuertes, que además Israel es un país de éxito, por tanto es poderoso, frente a unos pobrecitos con pañuelitos y con niños que se mueren de hambre. Y eso se lo has estado diciendo 4, 5, 6 años, y luego tienes 18 años y estás en Harvard. Y como resulta que estás estudiando, yo que sé, físicas o matemáticas o medicina, tampoco eres un experto en política internacional ni te pones a ello. Y además, incluso entre los grandes universitarios, lo políticamente correcto es un relato dogmático muy poderoso. Fíjate que hace que desaparezcan los librepensadores. Hoy en día todos tenemos que pensar lo mismo si estamos en un lado ideológico o en otro, y de ahí no te puedes mover. El castigo es muy grande para quien se aparta de ese medio. Bueno, ¿tú lo vives o no? Yo lo vivo cada día. Alguien dijo una vez que un pensamiento libre es un espacio solitario y oscuro. Y de verdad que... Pero hay que reivindicar el libre pensamiento. Ayer lo explicaba en un grupo de gente, que dijo, mira, yo soy, desde la perspectiva de los derechos civiles, inequívocamente de izquierdas. He luchado por los derechos de la mujer, por los derechos LGTB, soy una ecologista convencida, en fin, para poner los tópicos. Estoy situada ahí. En lo económico soy una liberal, estoy a favor de la economía productiva, de los autónomos, de la creación de riqueza, no me gustan los estados paternalistas, creo que la economía tiene... Soy una liberal. Y en términos de familia, de tradición, probablemente soy más tradicionalista. ¿Qué soy? ¿Un engendro? Porque no me ubicas en ningún lugar, ¿no? Y, por ejemplo, respecto al tema territorial de mi país, que es Cataluña, defiendo el derecho a tener un Estado. Con lo cual, a mí, para ponerte el ejemplo, la izquierda española me echa del paraíso porque estoy a favor de Israel. Estás sola con respecto a todos los grupos. En la derecha me echa porque el catalán y el no sé qué, y al final no estoy en ningún lugar, es decir, estoy en el mejor lugar del mundo, que es mi propio partido, mi propio pensamiento, que además es un pensamiento en evolución permanente. Pero hoy en día estamos quedándonos sin librepensadores. Tienes que formar parte de un grupo masificado, ese grupo tiene unos estigmas, tienes que cumplir todos esos requisitos, porque si no ya no eres de izquierdas o no eres. Con un añadido que te voy a decir, que me sorprende. La derecha se ha democratizado más en sus tópicos que la izquierda. La izquierda se ha hecho más autoritaria, ha cuajado más esos dogmas de fe y ese martillo de herejes de que tú eres de los malos porque no defiendes esto, lo otro, y estar quebrando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Al final, si no te compras todo el paquete entero, eres lo peor de lo peor. Y si has formado parte del paraíso de la izquierda, entonces eres traidor casi, ¿no? A mí de verdad que personalmente me divierte. Al final ya hay un momento en la vida que te es igual y te mantienes en tus posiciones y te puedes mirar al espejo. Pero me preocupa mucho que en esos campos de los que hablamos, esa capacidad de pensar libremente, de grandes conflictos, interrogarse, se está perdiendo. Tiene que ver con la masificación, con la viralización, con el hecho de que ahora para saber qué ocurre en Israel no hace falta un libro o un viaje, sino que con un tuit ya lo sabes todo. Y eso no te creas que no incide en los grandes pensadores o grandes estudiantes universitarios. Claro que incide, directamente, y ahí estamos. Lo que estás comentando me conduce a una pregunta que la verdad que no la tenía pensada, pero fue inspirada por tu exposición. La islamización de Europa y el mundo, me refiero a la vertiente radical, que es la que nos preocupa. La homogeneización del pensamiento y la carencia de pensamiento crítico, combinadas, ¿pueden permitirnos pensar o advertir que está todo Occidente en riesgo? Sí, no tengo que la cultura occidental está en riesgo, que los valores... No tengo ninguna duda que estamos en riesgo. Los valores que nacieron con el enciclopedismo y la Ilustración francesa y que cuajaron con la Carta de Derechos Humanos y la creación de las democracias liberales, esa continuación, ¿no? De hecho, yo podría ir un poco más lejos y decir lo que empieza con el Levítico,
que es donde se establece por primera vez en la historia un código de normas que nos permite la civilización moderna. Es decir, el no matarás, en una época donde mataba a todo el mundo, el considerar que ese es un código que no se puede cumplir o que tiene consecuencias, es el inicio de la civilización moderna. Si tú te vas, o sea, si el mundo acaba y te quedas con el Levítico, en la versión cristiana con los 10 mandamientos, que ya no sirven, con el Levítico, con el Código Penal romano y con la Carta de Derechos Humanos, vuelves a fundar la civilización moderna. Está todo ahí, ¿eh? De manera, y eso es lo que tú comentas, la cultura occidental es eso. Es la capacidad de vivir en sociedades múltiples religiosas, multiculturales, con unas bases de tolerancia y respeto y con unas libertades acotadas, porque todo no sirve. O sea, el principio de la libertad es la prohibición. Está prohibido matar, está prohibido robar. Y entonces es cuando puedes ser libre, porque has creado un marco. Y es un marco de tolerancia y evidentemente tiene que ser un marco de respeto. Esos valores que han creado esas democracias liberales, que nos han dado los mejores avances médicos, científicos, tecnológicos del mundo, y continúa dándonos. Los inventos no se hacen en Arabia Saudita o en el Yemen, se hacen en Estados Unidos, en Israel o en Alemania, es igual. Es decir, ahí donde hay un ecosistema que lo permita. Un ecosistema que funciona en lo cultural, en lo científico, en la investigación y que funciona por el libre mercado, el libre pensamiento y la libertad de acción, ¿no? Todo esto, tú preguntas, ¿está en riesgo? No tengo ninguna duda. A día de hoy hay menos democracias en la ONU de los que había hace 10 años. O algunas de las que hay están en peor condición, están deterioradas. Venezuela se considera una democracia, pero ya me dirás qué democracia es esa. Pero es que también Hungría o Polonia, hablamos de democracias que se han pervertido en los últimos años, muchas de ellas a raíz del abuso con el COVID, el abuso legal del COVID que recortó derechos y algunos se quedaron ahí, pero también porque finalmente la democracia ha ido poco a poco. No es el hito que teníamos hace un tiempo, sino que ahora está en discusión. El fenómeno islamista y el fenómeno de los estados, digamos, teocráticos y sobre todo el fenómeno de la ideología salafista que ha cuajado en el siglo XX, empezó en el siglo XX y ha cuajado brutalmente en el siglo XXI y nos ha derivado hacia el yihadismo, hacia Al-Qaeda o el fenómeno iraní igual. Todos estos fenómenos son fenómenos que tienen valores antidemocráticos que consiguen imponer e incluso consiguen tener bienestar económico sin tener un bienestar democrático. Pero además, en el caso de las democracias occidentales, la llegada masiva de ciudadanos musulmanes no debería ser un problema, pero la llegada masiva de ideología salafista es un serio problema. Es Francia. Es decir, es Francia y sus banlieues con gente de segunda generación o tercera nacida en Francia que se considera islam y no se considera francés. O sea que para cerrar, tanto para judíos como para no judíos del mundo, la forma en que vivimos, lo quiero poner en términos simples y humanos porque si no, mi temor es que cuando yo hago esta pregunta la gente lo convierte en algo muy abstracto. La forma en que vivimos, de amor y respeto y prosperidad, está en riesgo. Pues no quiero minimizar ese aspecto, porque luego es tarde, ¿no es cierto? Al revés, y te lo agradezco mucho porque justamente tenemos que prepararnos para el presente para que no empeore el futuro. Y yo creo que el futuro va a ir a peor. Estoy convencida de ello y, por tanto, quizá irá peor hasta que algún día mejore, pero no, estamos lejos de que esto pare. Esto es una oleada de intolerancia muy seria. Cuando tú me haces esa pregunta en lo concreto, ¿qué significa eso en la vida cotidiana? Es gente joven más intolerante, más dogmatismo, muchos más prejuicios, una democracia más deteriorada, una criminalización de aquello que no se entiende, un quiebro social en la que los estigmas ideológicos expulsan a unos y a otros y acaba creando sociedades mucho más divididas. Y respecto al tema judío, unas comunidades judías en todo el mundo que van a sufrir. El dato último en Francia es terrorífico. Hubo una manifestación contra el antisemitismo de más de 100.000 personas porque en un solo mes ha habido 1.000 agresiones policiales, o sea, tipificadas policialmente contra judíos. 1.000 en un mes, solo en Francia. Esto va a ir a peor.
Muchas gracias, Pilar. Fue un honor para mí poder charlar contigo y creo que la gente va a poder construir algo muy grande a partir de tus palabras. Bueno, y a partir de la de todos nosotros, esto es una lucha compartida. Estamos defendiendo y luchando por el modelo de valores sociales, económicos y políticos que se basan en la tolerancia, el respeto y la libertad. Eso es lo que está en riesgo. Gracias.